Bienvenido, Felipe, qué gusto tenerle aquí. Ayer se realizó la consulta planteada por el presidente Noboa en los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral. En la pregunta D y en la pregunta F ganó el no. D Las y preguntas E. D y E. Importante saber con qué cantidad. Ses- 68% en la del trabajo por horas dijo no y 65% en el El arbitraje trabajo. dijo no. Ok. Esto es importante saber porque es un número ¿Por qué, muy significativo de por qué votantes. votaron por el A no en ver, estas preguntas? yo creo que las personas, a diferencia de lo que creen los eh, que llevan las campañas electorales, actúan con mucha responsabilidad frente al voto. Yo siempre he sostenido que no es que votan por bobos, ¿no? No es que, claro, votan porque ven una realidad manipulada, pero actúan sobre esa realidad y toman decisiones según ellos, según los votantes, las más adecuadas. Y, el Ecuador ha vuelto a demostrar, ya lo demostró en la consulta de Lazo, votando todo no, que aquí hay tres temas que les interesan profundamente al Ecuador. El primero es de la seguridad. Esta consulta se ha vendido diciendo, ¿saben qué? Digan sí y vamos a tener seguridad en el Ecuador. Y la gente le ha dicho sí a 9 preguntas. Sí, ya, ahora denos seguridad. Esto es lo que tal vez el señor Noboa y su gobierno no se dan cuenta. Esta es una pregunta con un efecto retroactivo tremendo. Este momento el gobierno del señor Daniel Noboa Sim tiene la responsabilidad ineludible ante el Ecuador de encontrar soluciones para la inseguridad. Claro, según mi análisis como persona que algo ha aprendido de seguridad, yo no me voy a calificar como un experto, pero he sido ministro de gobierno y he sido viceministro de defensa. Entonces, para mí esa no es la vía. Así no va a lograr, militarizando el país no va a lograr seguridad. Va a lograr un statu quo de guerra, que es lo que ha planteado él, un statu quo de temor y de riesgo de los derechos humanos. Esto es así. No lo digo yo, lo dice el militar que secuestró a Jorge Glass. Dice es que Michel de Foucault dice que hay que disciplinar con fuerza a las personas. El señor ha leído y entendió al revés. Entendió absolutamente al revés. Michel de Foucault habla del ejercicio indiscriminado de la violencia del Estado como método de disciplina que es absolutamente indeseable en las sociedades modernas. Y el hombre entendió en su lectura o en su clase de alguien que leyó a Foucault, que es muy complicado leerle a Foucault, no es sencillo, pues entendió que había que aplicar una especie de ejercicio de la guerra de las galaxias, en donde Darth Vader ejerce fuerza para disciplinar a las sociedades. Se entendió absolutamente mal. Y a eso es lo que Pero vamos. la gente apoyó Claro. La ayer. gente apoya porque no apoya el método, apoya la solución. ¿Sabe qué, señor Noboa? Ok, usted me dice que va a solucionar la inseguridad si es que yo le digo que sí a estas 9 preguntas. Muy bien, le digo que sí. Yo leería así el voto ecuatoriano. Sí. Y a esas otras 2 preguntas, que una mayoría apabullante de ecuatorianos y ecuatorianas le dice no, es porque entienden perfectamente que detrás de las 2 preguntas hay trampa. ¿Cómo pueden creer en la contratación por hora si una ministra sale a decir que la hora va a valer 12.50, no que va a valer 7.80, que va a valer 2.40, que no, que 3.30, que entre 3 y 5? O sea, ha dado más de 15 versiones sobre el costo de la hora de trabajo en el Ecuador, si es que esa pregunta hubiera ganado. Y no solo eso, sino que en los anexos, que al parecer la gente los miró, a algunos al menos, miró y se dio cuenta que quedaba en manos del Ministerio de Trabajo fijar el precio de la hora. Y la gente tiene mala experiencia en esas cosas. El votante tiene mala experiencia porque le van a comer cuento.
Entonces, creo que estas son las lógicas de fondo que llevaron a ecuatorianos y a ecuatorianas a decirle no al trabajo por hora y no al arbitraje, porque sabemos en carne propia lo que le ha costado al país los arbitrajes. Sabemos lo que está pasando con Chevron Texaco en la Amazonía. Sabemos cuánto pagó el Ecuador gracias al peritaje que hizo este señor que se pone como paladín de la moral, Pérez Luz, que hizo un peritaje que al Ecuador le costó $1.100 millones ante la Occidental, que tuvimos que pagarle por haber salido por incumplimientos. No. Entonces, el Ecuador tiene esa experiencia y no quiere y sabe, o le huele, o se imagina que el señor Noboa tal vez haría uso del arbitraje para beneficio de sus propias empresas y de sus propios intereses. Entonces el Ecuador muy sabia y moderadamente le ha dicho que no. Creo que esta es la actitud importante que hemos perdido de vista. Le puso un pare a Noboa. Le puso un pare, pero muy fuerte, diciéndole muy bien, en esto no, en esto sí, ahora haga. No, ahora haga. Y yo creo que el gobierno de Noboa ha tenido un remesón muy fuerte al interior, un remesón en donde empieza a suceder lo que sucede en Alicia, en el País de las Maravillas, con la reina. Cuando la reina de corazones no sabe qué hacer, manda a cortar la cabeza. Entonces, córtenle la cabeza a todo el mundo, ¿no? Quien ha leído el cuento ha visto que le corten la cabeza, ¿no? Da la orden de... Eso está pasando en el gobierno, es decir, un gobierno que no tiene idea de administración, que no tiene idea de por dónde ir. Lo primero que hace es cortarle la cabeza a la ministra de Energía y culpabilizarle de una crisis que es responsabilidad del presidente de la República. No, esta es la primera. La segunda, ahora le cortan la cabeza a la ministra de Palencia. Le cortan la cabeza y no se dan cuenta, porque hay cosas pero en la administración. Pero la envían al Ministerio del Interior. No, pero es que mira, la ministra Palencia estaba nombrada como ministra de Gobierno y encargada del Consejo de Inteligencia. del Ministerio del Interior. En la legislación administrativa del Ecuador, tú no puedes encargar a alguien que pase por la calle. A usted hágase cargo. No. Tienes que nombrarle. A alguien que no es funcionario o funcionaria, tienes que nombrarle, titularizarle, darle el título de ministro del Interior, o ministra del Interior, o cualquier cargo. Solo puedes encargar a funcionarios o funcionarias que son parte, que tienen nombramientos, que tienen acciones de personal, y mediante otra acción de personal se le encarga. Si es que renuncia la ministra y el señor presidente acepta la renuncia a través de un decreto ejecutivo, como tiene que ser, la señora Palencia se convierte en una ciudadana de a pie y no puede estar encargada de un ministerio. Se dan cuenta tarde aquello. Se dan cuenta de que no puede estar encargada del Ministerio del Interior. No puede renunciar al Ministerio de Gobierno y quedarse de encargada del Ministerio del Interior porque no hay encargo a quien no sea funcionario. Y entonces pasa un decreto nombrándole ministra del Interior. Pero el corte de cabeza está hecho. Es un corte de cabeza, pero con corte de pelo. Es un corte de pelo que le hace. Le saca del Ministerio de Gobierno, que es un mensaje en política, es decir, mi alfil que debía manejar estos temas políticos y de gobernabilidad falló. Por lo tanto, sácalo, ¿no? Y le envían al Ministerio del Interior. Claro, y después se dan cuenta que no pueden dejarla encargada y le nombran en el ministerio. Habrá habido lobbying interno para no quedarse en el aire. Estas cosas pasan. ¿Crees que es una crisis dentro del Hay una crisis. dentro del gobierno de una Noboa? Crisis, porque
si bien puede ser que al señor presidente le importe muy poco lo que ha sucedido con la consulta y prefiera mirar para otro lado, ¿no? Yo no le he oído un comentario responsable sobre lo que ha pasado, que además nos costó $62 millones, un capricho que no sirve para nada y que le ha costado al Ecuador, a este pobre Ecuador, a este pobre país que no tenemos para nada, no tenemos para la pavimentación de aquí de la vía Imantag, ¿no? Que no serán más de $4 millones. Se gastan 62 millones en este acto infame, porque no beneficia a nadie. Nadie gana con esto, ni siquiera la democracia, ¿no? Esto, ahora van las leyes que el pueblo dijo sí, van a ir a la asamblea, porque esa es la disposición, van a ir a la asamblea para que la asamblea las convierta en ley. O sea, pero si esto podían hacer antes, es más, ya empezaron a hacerlo. Y ADN paró la mano y dijo, no se haga. ¿Y con qué votos, señor presidente, va a hacer usted esos cambios en la asamblea? ¿Con qué votos? ¿Cómo va a ser la aplicación después de estas 9 preguntas sobre la seguridad? La pregunta es mandatoria. Dice, ¿está usted de acuerdo, porque es consulta popular, ¿no está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle? Sí. Bien, entonces la Asamblea, dice en el anexo, arbitrará las leyes necesarias, los cambios legales para que eso suceda. Pero no le dice va a poner este cambio, este otro. Pues. La Asamblea a su aire, porque es su prerrogativa, hará los cambios. Y puede hacer cambios que diga muy bien, sí, las Fuerzas Armadas van a apoyar, pero con estos condicionantes. ¿No es cierto? Entonces, no ganamos nada. Nadie ganó nada. No es que mañana va a haber seguridad en el Ecuador. No es cierto, eso no va a pasar. Vamos a seguir en este statu quo cuando menos 60 días más hasta que las leyes salgan y cuando menos un año más hasta que esté reglamentada y puesta en función. Pero ya vamos a estar en campaña. Vamos a estar en campaña. Y se ha gastado $62 millones porque sí, para nada. ¿Crees que se ha dilapidado? Esto es lo más doloroso en un país pobre, paupérrimo, necesitado. Con esa plata podían rehabilitar los grupos de termoesmeraldas, pues, ¿no? Y no tendríamos costes de luz. Con esa plata rehabilitaban los grupos de electrógenos de termoesmeraldas. Están parados, porque no necesitábamos generación eléctrica térmica. Esto es lo que nos está pasando. El Ecuador, creo que el votante y la votante ecuatoriana ha actuado así no sea de mi gusto que haya ganado el sí en todas esas preguntas, ha actuado con mucha sensatez y yo me felicito de que tengamos un país que puede actuar así, ¿no? Creo que los movimientos sociales han tomado una posición, me agradan muchísimo las declaraciones del señor Risa, de Leonidas Sisa, ¿no? De Leonidas Sisa, unas declaraciones amplias, abiertas, sensatas, ¿no? Creo que esto no es triunfo ni del correísmo, ni de la CONAIE, ni de Pachacuti, ni de los movimientos sindicales. Este es el triunfo de la unidad de la gente para poner alto a una pretensión infame que era el contrato de trabajo por horas y la destrucción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o la entrega de la soberanía y la riqueza ecuatoriana a cualquier empresa que nos demande ante un tribunal arbitral en el extranjero. Acuérdate que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, relevaba la valentía, el coraje y la inteligencia del Ecuador de haber parado su participación en los comités arbitrales, en los tribunales arbitrales de inversiones en el extranjero, ¿no? Porque es la forma en la cual el imperio te cobra los impuestos, ¿no? Así de sencillo. La forma en cómo el rey francés cobraba impuestos a la tierra
dominada en Europa. O sea, acá es lo mismo y nosotros hemos tenido el coraje, la valentía, la inteligencia pues, de oponernos a eso. Y el pueblo ecuatoriano ha tenido la sensibilidad enorme de defender ese avance. Algunos analistas hablaban de que ha perdido en las preguntas, que tenía interés de que gane estas preguntas como preguntas fundamentales, y la consulta la habría hecho para ganar en esas preguntas que perdió. Claro, yo creo exactamente, la consulta estaba armada para ganar en esas dos preguntas. Menospreciando al votante ecuatoriano, pensando con dos equivocaciones del señor Noboa que creo que son muy graves. La primera, que yo evalúo con respeto del señor presidente, pero la primera es una equivocación tremenda de creer que los votos que obtuvo en la segunda vuelta son votos de él. Así no es. Él obtuvo esos votos por una coyuntura especial en el Ecuador. No vamos a reanalizar la muerte del señor Villavicencio, pero una coyuntura le llevó a ganar en la segunda vuelta. Y eso no significa que eso es un cheque de él, que es propiedad de él. Pero claro, tal vez como heredero y uno de las personalidades más potentes económicamente del Ecuador, valorará la realidad como esto es mío, esto no es mío, ¿no? Uh-huh. Esto me pertenece, esto no me pertenece, esto puedo cogerlo, esto no puedo. Y tal vez pensó que el votante ecuatoriano es de su propiedad y no es cierto. La demostración es esa. No es cierto, aquí hay un mandato del Ecuador. El Ecuador le está dando un mandato, le está diciendo, mira, presidente, esto que tú pretendes, no. Con el 68%, casi el 70%. Esto no. Esto sí, pero hazlo. Eso le está diciendo el Ecuador. Ok, toma las 9 sís, pero hazlo. Tu responsabilidad, presidente, ahora es hacerlo. Eso le está diciendo el Ecuador. Entonces, el primer error es haber creído que el votante ecuatoriano le pertenece. Y el segundo error es pensar que ese votante iba a hacer un planchazo, todo sí. Como es de seguridad, entonces no me voy a dar cuenta que ahí hay trampa. Y el votante ecuatoriano, el votante sencillo, común y corriente, se dio cuenta que había trampa. ¿Crees que también esta victoria o haber rechazado estas dos preguntas y que él no haya ganado también comprende la movilización de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas que hicieron campaña? Claro, este es un mensaje a los movimientos políticos y a las organizaciones progresistas, digamos, del progresismo, ¿no? Si no van unidos no van a lograr nada. Uh-huh. Este es el mensaje. Mientras sigan cada uno por su lado y en su metro cuadrado, así sea un metro cuadrado más grande que otro, no van a llegar a ningún lado. La lección de ahora es, si convergen en el sentimiento y en la valoración que el pueblo ecuatoriano tiene sobre la política, va a haber la posibilidad de que se acaben estos gobiernos neoliberales y de la ultraderecha. Mira, la gente ya no cree, y esto también es una lección para el Partido Social Cristiano y Jaime Nebot, ya no cree pues la mentira esa de, oigan, voten sí en el arbitraje porque va a venir inversión extranjera. No, pero ya no les creí. Actualícese, señor Nebot. Usted sabe que yo a usted le tengo mucho respeto como un personaje importante en la política, en la derecha política del Ecuador, pero ya no pueden seguir con esa mentira infantil para el Ecuador. El votante común sabe que no viene inversión extranjera de ninguna manera acá. Nunca se ha beneficiado de la inversión extranjera. Se benefició en los años 60, 70, cuando se abrió con Velasco Ibarra la inversión extranjera y se construyeron fábricas en el Ecuador, fábricas norteamericanas. Allí, pero de allí a acá, la inversión extranjera ha ido solo para los bancos. Y la mayor inversión que ha habido ha sido de nuestros migrantes, porque el ecuatoriano común y corriente, señor abogado Nebot, sabe que el familiar que se desloma en España, él manda 3.000, 4.000 millones de dólares al año. Y que las empresas transnacionales no vienen acá.
La comunidad, la población ecuatoriana sabe que eso no está bien. Sabe que eso no está bien. Entonces, creo que hay lecciones para todo el espectro político. Lecciones para los movimientos sociales y también para los movimientos de derecha, para el presidente. También. Lección para construye. Construye, oiga, no pueden romper los pactos con el diablo porque el diablo después les muestra su cola. O sea, ustedes rompen con Noboa pensando subirse a una camioneta ganadora y Noboa les dice, pero si ustedes pusieron la pregunta. O sea, ese tipo de cosas a la gente no le va bien. Creo que la clase política ecuatoriana, toda, de derecha, centro, progresista y de izquierda, todo el espectro político, tiene que reflexionar profundamente con este mensaje poderosísimo que ha dado el votante ecuatoriano. Si no lo hacen, van a llegar al 25, al proceso electoral, dándose de cabezazos contra el pavimento. No. Este momento hay que mirar qué es lo que realmente quiere el pueblo ecuatoriano, que ha votado con bastante responsabilidad. Y no responsabilidad con el presidente, no, le están poniendo en orden. Le están diciendo, bueno, ¿quieres tus preguntas? Toma tus preguntas, aquí están. Pero tú arreglas el tema de inseguridad. Por eso estoy votando. Pero estas no, porque a mí no me vas a engañar. ¿No? A mí no me engañas. Y ese mismo votante, el 75% rechaza la invasión a la embajada. Y vamos a ver qué pasa para adelante si el gobierno puede mantener ese pequeño porcentaje que le están dando, digo pequeño en relación a lo que tenías hasta hace un mes. ¿No? ¿La consulta crees que haya sido como ese termómetro también para medir el escenario político para candidatizarse? Pero por supuesto, o sea, si tú ves el 32% en una de las preguntas que dice sí, ese es realmente el capital electoral que podría tener la derecha ecuatoriana, porque ahí están todos los que estuvieron por el sí, no solo el señor Noboa. Es decir, hay un tercio del electorado que podría dividirse entre todos los partidos de derecha. Ponga atención a eso. No podemos ir más así. Yo realmente creo que el Ecuador tiene que entrar en un proceso de reconciliación, de reconstrucción de la institucionalidad democrática del país. Esto es urgente. Toda la gente que ha estado en estos momentos de caos y desastre institucional en el Ecuador tienen que salir. Todos, toditos. Jueces, fiscales, Consejo de la Judicatura, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, tienen que salir. Y tiene que hacerse una nueva reestructuración del Estado convergente, lo más aséptica posible y lo más profesional y desapasionada posible. Esto hay que hacer, hay que ir a eso. El proceso electoral del 25 no es para medir las fuerzas correísmo-anticorreísmo, y lo está diciendo una persona que se siente de la revolución, soy de la Revolución Ciudadana, y que respeta a la Revolución Ciudadana como el que más. Pero ya hay que salir del correísmo y anticorreísmo. El Ecuador nos está diciendo eso, oigan, vengan todos y aclárenme. Venga todo el progresismo y la izquierda y cuénteme dónde está la trampa. Y yo voy con ustedes. No. El 68% del electorado ha ido con esa posición unánime de los movimientos sociales y los partidos progresistas del Ecuador. Lean eso. Por Dios, dirigentes políticos, lean eso. Ya dejen al lado el tema del odio que nos ha copado en el Ecuador. Ya no debe odiarse más en el país. Hay que reconciliarnos, hay que reencontrarnos, porque si no, este país no va a tener salida. Estamos sin luz, estamos con cortes de energía de 9 horas, de 10 horas. ¿No? Estamos con un crash brutal en la economía del país. El Fondo Monetario Internacional nos augura el crecimiento del 0.1% en el año. Estamos bajo cero en la economía. Es desastroso. Esto es Venezuela.
Está creciendo. Va a crecer el 4%, nosotros el 0.1%, es decir, y las cifras, siempre el Fondo Monetario no las atina, les pone un poquito más, ¿no? Vamos a decrecer este año. El tema laboral, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad, de la convivencia, ha llegado a un límite ya extremo. Yo creo que hay que reconciliarnos y las fuerzas políticas y los actores políticos del Ecuador tienen que bajar las armas. Todos. Y tomar la lección que le ha dado el electorado en que sirva de algo los 62 millones de dólares. Que sirva como un paso para que se repiense la política en el Ecuador. Creo que eso es lo que hay que hacer. Aquí ya se acabó, aquí pretensiones presidenciables de nadie. ¿No? Aquí hay que sentarse a buscar cómo se logran convergencias en 3 o 4 temas en el Ecuador. Primero, la seguridad. No se va a arreglar como están haciendo. Mire, yo le tengo un aprecio enorme al general Le Boyer. Es un profesional de primerísima, el jefe operacional de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Comando Conjunto. Es un militar valiosísimo. Con él hay que sentarse a trabajar, y con todo el mando hay que sentarse a trabajar, no para militarizar el país. Pero eso es lo que va a ocurrir con las preguntas que se aprobaron. Por supuesto, porque se están haciendo mal, pues. Hay que sentarse. Mira, quien quiera que vaya de candidato, quien quiera o de candidata, no puede ir solo o sola. Tiene que salir a presentar su gabinete. Ellos van a ser mi gabinete. Aquí ya no va a haber una elección unipersonal, va a haber una elección colectiva. Y graba esto, porque esto va a ser... En la izquierda y en la derecha. En la izquierda y en la derecha, ¿no? Va a ser una elección colectiva. El Ecuador está diciendo, ¿saben qué? Yo discrimino en mi voto. Y no discrimino en las mentiras, discrimino en las valoraciones reales. Para mí este es el mejor ejemplo y la mejor interpretación de los resultados electorales que hemos vivido el día domingo, y de lo que vendrá en el futuro. ¿En cuánto tiempo crees que ya se empiece a aplicar esta victoria de las 9 preguntas sobre la seguridad? No se va a aplicar. Porque el gobierno lamentablemente no tiene capacidad de aplicación. Y este rato tiene cerradas las puertas de la Asamblea. No tiene una mayoría para que su propuesta de reformas funcionen. Esto va a caer otra vez en el limbo, ¿no? Y el ecuatoriano va a sentirse defraudado nuevamente, porque dio la confianza de 9 preguntas, decir sí, pero dame seguridad, y no va a pasar eso. Lo que va a pasar es un manejo histriónico. Ya le cogieron a Colón Pico. Así se va a manejar la seguridad. Por supuesto, el canal infame le monta una foto de Rafael Correa atrás, ¿no? Es una cosa de una infamia. Eso tiene que acabarse en el Ecuador. Eso tiene que acabarse en el Ecuador, porque eso nos tiene destruidos. La mentira miserable de un canal de televisión que el momento de la captura de Colón Pico le ponen atrás una foto de Rafael Correa, como si estuviera en la pared del lugar que le capturan. No. Eso es lo que tiene que acabarse en el Ecuador. Eso nos tiene fracturados y nos tiene odiándonos los unos a los otros. No. Mira, creo que si no entendemos estas cosas, si el Ecuador, si la prensa, si los periodistas ecuatorianos no entienden esto, van a ser cómplices de aquello que destruyó las posibilidades de independencia de la India, por ejemplo. Y que el Mahatma Gandhi, yo no quiero parangonarme con nadie, pero el Mahatma Gandhi pedía que se acaben los conflictos entre Pakistán y la India. ¿No? Pero el guerrerismo, la brutalidad, el tratamiento con el hígado de los problemas, nos sigue llevando a este tipo de confrontaciones, y el Ecuador nos está diciendo, no quiero eso. No van a votar por usted. Si usted sigue en esto, no van a votar por usted. Esto ya dejó ver el Ecuador
con el señor Noboa. Votaron por el que no confrontó. Claro, le salió mal el número. Nos salió mal a todos. Pero el Ecuador ya dio una pista sobre esto. Ahora es clarísimo. Voto por la convergencia de los que me dicen que aquí hay trampa. Y todos me lo dicen, y por eso el casi 70% del Ecuador vota por aquello. No se hagan más vueltas. A los que están pretendiendo la presidencia de la República, den un paso al lado, hagan una convergencia real, ¿no? Real, señor Granda. ¿Crees que sería posible esa reconciliación, esas posturas? Es que si no lo hacemos, si no nos reconciliamos, si reconciliamos de verdad, porque no podemos andar peleados con nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo. El uno correísta y el otro el uno correísta, el otro no correísta. Eso no es así, somos hermanos. Pero continúa esa pero es que hay que parar. Propaganda desde el gobierno. Tiene que parar y bajar las armas. Solo hasta ahí. Las guerras empiezan con el primero que dispara. Aquí la paz comienza con el primero que baja las armas. Que se sienta. No. Yo estoy bajando las armas. Yo no quiero más confrontación en mi vida. Y los candidatos y candidatas tienen que entender esto. Ninguno va a ganar, se les va a meter un tercero por la ventana. ¿No? Un tercero que entienda un poquito lo que le está diciendo el Ecuador. Igual que el presidente actual. Igual que el señor Noboa. No. Y por ahí alguien con billetes se va a meter y va a ganar. Pero entiendan eso. Den un paso al costado. Exijan un paso al costado a todo funcionario y funcionaria que ha sido parte de este horror que hemos vivido en el Ecuador. Claro, unos admiran a la doctora Diana Salazar, otros odian a la doctora Diana Salazar. La doctora Diana Salazar tiene que ir a sus cuarteles de invierno, dejen. Ya, hasta ahí, punto, se acabó. Uh-huh. Y tiene que recuperarse la fiscalía para que no sea un instrumento de persecución, sino que sea lo que tiene que ser la fiscalía, ¿no? El acusador público ante la comisión de delitos, no de acciones políticas. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlo, Amanda. Y hay mucho para hablar, pero creo que hay que sacar lo válido, lo nutritivo de este proceso electoral. Le dejamos ese mensaje a nuestra audiencia en esta mañana. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido aquí nuevamente. Gracias. En Pichincha, la prefectura ya no solo se preocupa de las vías, ahora también cuida vidas. Con los centros Guarmi colocamos a las mujeres y sus hijos e hijas como prioridad. Con nuestros 9 centros de atención en Plaza de la República, Conocoto, Calderón, Solanda, Alangasí, San Miguel de los Bancos, Mejía, Cayambe y Rumiñahui, brindamos atención psicológica, patrocinio legal y asistencia social. Contáctate a la línea 166, Prefectura de Pichincha. Autorización número 3080. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.